en estos momentos con Jorge Gómez Naredo, porque ha hecho un extraordinario trabajo exhibiendo a esos personajes que han convertido a la Feria Internacional del Libro en la cueva de malandros. Jorge Gómez Naredo es coordinador del periódico Regeneración, analista político, miembro de esta familia sin censura, colaborador de la revista Polemón. Y bueno, pues le mando un abrazo porque, caramba, ¿qué pasó en la FIL? ¿Qué ha pasado con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mi querido Jorge Gómez Naredo, en donde Anabel Hernández, la señora Chávez, autora de El Rey del Cash, dicen que tuvieron un gran éxito y luego resulta que pues no fue un éxito tan impresionante como lo anduvieron promocionando? ¿Qué pasó en la Feria Internacional del Libro? ¿En qué momento se ha torcido todo esto? Jorge, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido Vicente, pues muy contento de estar aquí en Sin Censura. Fíjate que sí, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en realidad ya tiene muchos años esta celebración, pues en las últimas ediciones, la anterior que también fue presencial, un poco, y la otra no había sido presencial, la del 2020, pero ya tiene como 4 o 5 ediciones donde hay una marcada tendencia a invitar a gente relacionada con la derecha o gente muy conservadora en el ámbito político de esta feria, ¿no? Porque el ámbito literario, pues, también es un poco, creo que es un poquito más plural, ¿no? Pero en el ámbito político, esta feria estuvo marcada, pues ahora sí que no había prácticamente personas que le dieran pluralidad a la feria del libro. Y pues hubo un foro, por ejemplo, organizado por la revista Nexos, estuvo Enrique Krause, estuvo pues mucha gente, ¿no? Que odia a Andrés Manuel, que ataca a Andrés Manuel cotidianamente. Entonces, las presentaciones del libro en el ámbito, digamos, de periodismo político, pues siempre estuvieron marcadas por esta cuestión. El director de la feria, que es Raúl Padilla López, con quien pues Andrés Manuel López Obrador tiene grandes diferencias, dijo que no, que la feria es plural y que se invita a muchas personas, pero muchas no quieren ir. A mí eso también lo dudo, ¿no? Acerca de si es realmente cierto esto. Pero bueno, el caso es que entre los muchos eventos estuvo pues Denise Dresser, ¿no? Parecía que Denise Dresser estaba no sé, en su lugar, ¿no? Así toda la gente le pedía que se tomara fotos en un foro. Ella dijo que se sentía muy cómoda en esta feria y no en el Zócalo, aunque después lo negó, ¿no? Y bueno, pues ahí también muchos se sentían pues en sus anchas y entonces empezaron a repetir que la democracia estaba en peligro, que Andrés Manuel López Obrador era un autoritario, que el supuesto ataque al Instituto Nacional Electoral, incluso fue Lorenzo Córdoba grabó un video ahí en el stand del INE, y bueno, ahí dijo que la democracia y que qué bueno que sea plural, en fin. El caso es que la FIL sirvió de foro a estos personajes sin ningún contrapeso a su visión que ellos tienen. Entonces, ese es por un lado a mí lo que me parece que es muy triste, porque pues esta feria pues debería ser un poco más plural y no solamente estar cargada hacia los conservadores, aunque entiendo que pues bueno, parte de los organizadores también están con esa tendencia. Hay que recordar que Raúl Padilla López era la propuesta para secretario de Cultura de la coalición esta PAN-PRI-PRD. No, PAN-PRD-MC, que fue la que postuló a Nayo en el 2018. También hay un conflicto, se da esta feria en un conflicto entre Raúl Padilla López y Enrique Alfaro, lo cual también hizo que fuera una feria muy singular. Ahora, hay un caso que es muy interesante, y es que aunque estas personas se sentían cómodas en la feria, también es que la gente no es que fuera, o sea, no es que causaran revuelo estas presentaciones, y lo vimos muy claramente en la presentación del libro El Rey del Cash de Anabel Hernández y Elena, ¿no? Elena Chávez, que es la autora, y la presentó también un periodista de Jalisco, muy conservador, que se llama Enrique Toussaint. Esta presentación se hizo en un salón, uno de los más grandes de la feria,
Y yo creo que la pusieron ahí porque pensaron que iba a estar abarrotada, ¿no? Que la gente iba a hacer fila para ver al Rey del Cash, para ver a la autora, para ver a Anabel Hernández, que se supone es una periodista de estas taquilleras, como les dicen. Y pues resulta ser que la presentación estuvo muy vacía, estuvo más de la mitad, mucho más de la mitad vacío. Si ustedes ven las fotos que toma Elena, que le pasan, son fotos cerradas, son fotos que no ven hacia el final, y cuando se ve al final, pues está un lugar muy amplio, completamente vacío. Nosotros en Polemón tomamos una foto donde se ve en perspectiva y pues aparece prácticamente vacía esta presentación. Y además la autora, y eso fue incluso criticado por medios locales aquí en Guadalajara, la autora leyó su presentación. Es algo muy raro porque en realidad, pues las presentaciones de los libros, pues la presenta una persona, que incluso la persona que lo presenta puede leer el texto, pero la autora o el autor del libro, pues generalmente habla, ¿no? Así, sin ningún tipo de guión. Y en el caso de Elena Chávez, como lo estamos viendo en la imagen, está leído, ¿no? Entonces es muy raro, parecería como si le hubieran hecho el discurso de la presentación. Y esto sorprendió incluso a los, ¿cómo se llama? A los reporteros locales, a los cuales también les dijeron que no hicieran muchas preguntas, ¿no? Creo que hubo tiempo para unas 2 o 3 preguntas, pero que no hicieran muchas preguntas. Entonces, a mí me parece que esta presentación evidencia claramente cómo fue el fracaso, porque el Rey del Cash no es un misterio, no es un texto periodístico, es un texto testimonial de una persona que afirma cosas que no vio, que está lleno de imaginación, de ficción, de odio y de despecho, y que lo quisieron colocar este texto como si fuera el gran golpe hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iba a desmontar la corrupción. Y entonces, a través de este título, Rey del Cash, muy pegajoso, por cierto, pues quisieron hacer esta estrategia. Pero lo que estamos viendo es que cualquier persona que lea ese texto se dará cuenta de que no es algo serio. Y yo creo que eso es algo muy claro, que no hubo nadie que lo quisiera presentar. O sea, tuvieron que colocar a Enrique Toussaint, que es un periodista local muy conservador, porque yo creo que nadie quiso presentar o se atrevió. Anabel lo tiene que presentar porque es la que hace el prólogo, ¿no? Pero nadie más se atreve a presentar una cosa que en realidad es como una basura, editorialmente hablando, y que lo único que sirve pues es para demostrar una persona que está muy enojada con otra persona y que inventa muchas cosas alrededor de estos hechos. Ahí está la foto, donde se ve que está pues muy vacío, ¿no? Además, atrás de esa foto había todavía un espacio mucho más vacío, y contrasta mucho, por ejemplo, con la presentación que fue un día después del libro de Álvaro Delgado y de Alejandro Páez Varela, que en ese mismo salón se llenó. Entonces sí me parece que es como claro que el foro de la FIL fue un foro donde estuvo la mayoría de estos personajes conservadores, pero que tampoco está el pueblo tan emocionado con estas personas. Sus presentaciones no fueron multitudinarias, fue más que nada como un soliloquio entre ellos mismos, en que ellos mismos se escuchan, ¿no? Y dicen, sí, Andrés Manuel es el enemigo de la democracia y bla, 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 bla. Pero creo que no hicieron clic con los asistentes a la Feria Internacional del Libro, e incluso hubo este desprecio como el que le hicieron a Elena Chávez en su presentación El Rey del Cash, que es de verdad un libro que es, a mí me parece una basura, pero bueno. Eso es lo que vimos. Y bueno, pues estuvo ahí plagado, como te digo, de personajes muy conservadores que pues dicen lo mismo que han dicho en los últimos 4 años, ¿no? ¿Qué te parece? Te propongo una cosa, Jorge, que escuchemos parte de lo que dijo precisamente Elena Chávez, que arremete nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos por ahí un audio de Elena Chávez, la autora de El Rey del Cash, y precisamente se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de hacer de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de los mexicanos. Es que somos muy pendejos los mexicanos que le apostamos a la cuarta transformación
y que seguimos respaldando este gobierno. Somos tan pendejos que no nos damos cuenta que necesitamos a otro Peña Nieto o a otro Calderón o a Silvano Aureoles o a... Nótese mi sarcasmo. Vea y escuche a Elena Chávez, la autora del Rey del Cash. Esto de preferir la mentira disfrazada de verdad es lo que nos está pasando a los seres humanos. Es, diría yo, el sustento que da razón a la existencia de muchos políticos en el mundo. México no es la excepción, y menos en este momento en que estamos gobernados por un hombre que ha hecho de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de mexicanos negados a ver lo que verdaderamente carga, un profundo rencor hacia la humanidad. Por eso su insistencia en decirse humanista. A pesar de sostener que está con los pobres, las cifras no mienten. De acuerdo con la CEPAL, hay 2,5 millones más que hace 2 años y 6,1 más que al principio del mandato del tabasqueño. Los ha empobrecido incluso hasta en términos culturales. Por primera vez desde la Revolución de 1910, en México la esperanza de vida ha descendido y eso es producto directo de sus erráticas políticas públicas que han desmantelado el sistema de salud aunado a la corrupción imperante de su gobierno. Bueno, debo de decir con lo del Rey del Cash que a Elena Chávez, con mucho respeto, no se le da la escritura. Por su presentación en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como ya nos lo había advertido Jorge Gómez Naredo, leída, tampoco se le da la lectura. Y por los datos que ofrece, tampoco se le da mucho esto de la comprensión social, el desmenuzar lo que está pasando en nuestro país, la realidad. En fin, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves a Elena Chávez con Sí, estas declaraciones? pero además es la presentación de su libro, que su libro supuestamente es un testimonio donde supuestamente destapa la corrupción, donde dice que ella presume que había maletas llenas de dinero, que se las llevaban Mario Delgado y Ebrard a Andrés Manuel López Obrador en su oficina, bla, 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 bla. Pero de eso no habla. O sea, lo que hace es un texto que lee, es decir, que no se sale de lo que está escrito, y que en ese texto se dedica solamente a atacar al gobierno de Andrés Manuel y no a hacer la presentación de su propio texto, ¿no? Entonces, a mí me deja esta presentación como muchas dudas acerca de, pues, qué fue lo que es este texto, ¿no? Es decir, para muchos que están en el ámbito, y yo no lo estoy diciendo, pues, pero entran muchas dudas, ¿no? Hay personajes que son los fantasmas escritores que en realidad hacen los textos de otras personas, que es una práctica desgraciadamente común en algunos autores. Y bueno, pues hay que preguntarse, o sea, ¿realmente esto que leyó la señora lo escribió ella? ¿Esa era la intención en la presentación del libro? Porque a veces leía y parecía que no entendía lo que había ella escrito. Entonces sí me parece que es algo muy, que me da mucha sospecha, porque te digo, prácticamente pocos autores, cuando van a celebrar su libro, cuando lo presentan y todo, pues escuchan las conversaciones, ellos escribieron, ellas o ellos, los autores, escribieron su libro y hablan del libro que escribieron. No hacen un texto para hablar de otra cosa que no está en el texto, ¿no? O sea, es como, recuerdo yo mucho que precisamente en esa Feria Internacional del Libro, debía haber sido en el 2011 o en el 2012, no recuerdo muy bien, creo que fue en el 2011, que Enrique Peña Nieto, en un salón enorme, en esa época el PRI pues el proceso preelectoral, y entonces pues Peña Nieto era el personaje que estaba como puntero en las encuestas, o en las encuestas que hacían los medios, y entonces presentó un libro él,
fue muy raro, ¿no? Porque presenta el libro sobre lo que, una especie de logros en el Estado de México. La sala está repleta de gente, ¿no? De priistas, de autoridades de la misma feria. Y después de la presentación del supuesto libro que había escrito Enrique Peña Nieto, va a una conferencia de prensa y es ahí donde un periodista, creo que es del País, español, le pregunta que cuáles son los 3 libros que le han marcado su vida, ¿no? Y es cuando él no puede, él está junto con Trinidad Padilla López, que es el hermano de Raúl Padilla López, y no puede Peña Nieto responder cuáles son los 3 libros, ¿no? Entonces es algo que me llamó mucho la atención de la presentación de Elena Chávez, que es una presentación leída, que no dio para preguntas, y pues sí, es algo raro, y además que la presentación no fue como tal de libros, sino fue una especie de diatriba en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene necesariamente algo que ver con lo que ella supuestamente cuenta en su libro y que descubre la supuesta corrupción del presidente. Oye, mi querido Jorge, y para cerrar, antes de ir con la querida Alina Duarte, a quien le mando un abrazo, ya está en el sistema, déjame preguntarte tu opinión acerca de las declaraciones de Ricardo Monreal. Parecía que Ricardo Monreal buscaba calmar las aguas diciendo me voy a quedar en Morena, muy a su manera. Pero este fin de semana desde Chihuahua llegan estas declaraciones de otra vez arremeter contra esta posibilidad de que no haya piso parejo, de que no se va a quedar callado, de que su dignidad es el límite para quedarse o irse de Morena, y ya todo esto llegó a tal punto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, creo yo, esa es la lectura que doy, le mete un coscorrón, diciendo, si no van a aceptar lo de las encuestas, pues primo hermano, lléguele a su vicio. En otro lado, que a nadie le tiemble la mano, y bueno, fue lo que yo entendí. ¿Cómo ves tú, mi querido Jorge? Pues mira, es claro que Ricardo Monreal lleva mucho tiempo coqueteando con los partidos de oposición y que también lleva una estrategia de chantaje, muy al estilo del 2017-18, cuando pues prácticamente chantajeó al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, con sus mítines, ¿no? En la delegación Cuauhtémoc y esta cuestión de que, pues lo mismo que está más o menos haciendo ahora. Yo creo que es claro que Ricardo Monreal está buscando, es claro que Ricardo Monreal sabe que no va a ganar la encuesta, que tiene pues prácticamente nulas posibilidades, y está él jugando, incluso hoy lo mencionó Andrés Manuel, que es como una especie de truco, ¿no? Que hacen, ¿no? De práctica, de que yo aspiro a tal cosa y entonces Chantaje. chantaje, no recuerdo la palabra, es chantaje, pero él lo mencionó como una práctica, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó, yo me voy a postular a esto y entonces, como voy a perder, bueno, pues me dan algo, ¿no? Que es alguna práctica que también se hace muy, muy común. Pero en el caso de Monreal, yo creo que, fíjate, a mí me impresionó mucho que en la marcha de apoyo a Andrés Manuel López Obrador de hace casi una semana, un poquito más de una semana, del domingo hace una semana, fue una marcha donde no hubo prácticamente consignas en contra de ningún actor político, o sea, no se caracterizó por eso. Sí, de repente a Lorenzo Córdoba, a Lencho y esas cosas, pero el personaje que más se detestó o con el cual hubo digamos, más rechazo, fue con Ricardo Monreal. O sea, fue él. Yo recuerdo que había pancartas en contra de Ricardo Monreal, que las primeras, después de que la gente le dijo a Andrés Manuel reelección, después dijo fuera Monreal en el Zócalo. Pues es decir, Monreal creo que ya no está a gusto en Morena. La gente de Morena, las bases de Morena no quieren a Ricardo Monreal. Y entiende, porque la gente entiende que es un chantaje, ¿no? Lo que está realizando. Y hoy la respuesta del presidente, lo que mencionó, pues es esa, ¿no? O sea, dicen que no van a ganar, pues participen, ¿no? Y si no ganan o si no quieren estar ahí, pues que se vayan, las puertas están completamente abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que Ricardo Monreal ya debería de decidirse, debería de establecer
yo pienso que lo más sano para él es que se vaya de Morena y que pues trate de buscar la candidatura por el PRI, PAN, PRD, MC. Como él bien lo dice, ¿no? Él pues tiene muchos amigos en MC, tiene muchos amigos en el PRI, en el PAN, en el PRD. Pues yo creo que esa parte puede ser importante para él para lograr la candidatura. Y algo que dijo también Andrés Manuel López Obrador fue muy interesante. Dice, bueno, pues si tú participas en la encuesta y no ganas, pues tampoco ningún partido político te va a querer tanto como el perdedor de la encuesta de Morena, ¿no? Entonces yo creo que él tiene que valorar si se va a arriesgar a quedarse a la encuesta o pues se va yendo de una vez, ¿no? Yo creo que sería lo más sano que él, eh, tan incomprendido por las bases de Morena, pues busque otras bases y otras perspectivas y otros principios, ¿no? Así es, querido Jorge Gómez Naredo, como siempre, es un placer compartir el micrófono, las cámaras de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que estén al pendiente de tus trincheras, de tus esfuerzos, mi querido Jorge Gómez Naredo? Y qué buena cobertura que hiciste de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué bueno que aguantaste a esos que no nos quieren y que seguramente te odian, mi querido Jorge. Sí. Bueno, pues estamos en Polemón, polemón.mx, en redes sociales, esa es la página web, en redes sociales es Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Está circulando ya un número del periódico Regeneración, seguramente está ahí por ahí, llegará a las casas y también está en la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para su descarga. Y bueno, también publico lunes, miércoles y jueves en el diario Basta o Tabasco Hoy. Y en redes sociales estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y bueno, pues muchísimas gracias, Vicente. Ya teníamos como 2 semanas que por una u otra razón nos habíamos enlazado, pero gracias a ti, gracias a Ceci, gracias a todos los que hacen posible Sin Censura y especialmente gracias a todo el auditorio de Sin Censura, que es un auditorio muy consciente y muy politizado y eso es muy bueno para este país. Los agradecidos somos nosotros, mi querido Jorge. Te mando un abrazo. Jorge Gómez Igualmente. Naredo, hablando con nosotros sin